sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. El Señor nos permite continuar con la serie acerca de la esperanza. Pido al Señor en este momento que bendiga este tiempo de la predicación también, que nosotros podamos recibir su palabra, recibirla con gratitud, que podamos oírla, que podamos entenderla y que podamos hacerla también. Amén. Qué bueno verlo, hermanito Pastor Joel, que Dios le bendiga. Es que estaba en Cobán, pero ya está aquí. Muy bien. En el año de 1472 se escribió un libro llamado La Divina Comedia. Es una de las obras más importantes de la literatura universal hasta el día de hoy. Su autor, Dante Alighieri, toca 3 puntos fundamentales en su obra y lo hace en forma de poemas, importantes para la época, la iglesia medieval, y eran 3 temas esenciales, pero sobresalen 2, el infierno y el cielo. Y cuando él escribe acerca del infierno, hay una de las frases que impacta a todo aquel que lee, porque ciertamente esta obra se refleja en enseñanzas de la palabra de Dios, y cómo es que se entendía el infierno y el cielo, y otro tema que no es muy relevante para esta predicación de hoy. Y él dice que en el infierno, o la puerta hacia el infierno, está escrita esta frase: abandonad toda esperanza los que aquí entráis. Mis queridos hermanos, lo que está diciendo Dante al escribir esa frase refleja la realidad de lo que es el infierno. Cuando ya se está en el infierno, de acuerdo a las Escrituras, ya no hay oportunidades, ya no existen las posibilidades, ya no existe el anhelo, la alegría, ya no existe algún pensamiento que pueda traer alivio. Los que pasan esa puerta, dice su autor, y entran, han perdido toda la esperanza. Y es que vivir aquí en la tierra sin esperanza es como vivir ya en el camino hacia el infierno. Vivir en este mundo, en esta tierra, sin esperanza es ya no vivir. Es como estar muerto en vida. Por eso es que las personas que pierden la esperanza humana, por ejemplo, cuando les acontecen grandes pruebas, grandes dificultades, recurren al suicidio, por ejemplo, o recurren a las adicciones para destruirse a sí mismos.
Por eso es que en las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia, uno de los propósitos importantes o más importantes es anunciar al mundo que hay esperanza todavía mientras está en este mundo. Que hay una auténtica esperanza en medio del dolor, de la aflicción, de la angustia, de la confusión y de la desesperación. He titulado la predicación de hoy, Tener esperanza es tener vida. ¿Podemos repetirlo? Tener esperanza es tener vida. Y como voy a utilizar un texto del Antiguo Testamento, uno de los Salmos, varios versículos, quiero comentarles y explicarles cuál es el concepto que se tiene en el Antiguo Testamento acerca de la esperanza. ¿Qué pensaba el pueblo de Israel cuando oía la palabra esperanza? ¿Qué entendían? ¿Qué percibían? Para ellos la esperanza era el ánimo, la espera confiada en la protección, en el sustento, en el abrigo y en la dirección de un Dios vivo. Nótese que el concepto de la esperanza en el Antiguo Testamento no es un pensamiento positivo, en el sentido de que es solo una declaración afirmativa, no es una teoría, sino cuando ellos hablan de ese ánimo, de esa esperanza confiada en la protección, en el cuidado, en el sustento que ellos recibirían y la dirección que recibirían, lo asocian directamente al Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos. La esperanza para ellos no está separada del Dios que se reveló a ellos. Para ellos no existe una verdadera esperanza fuera de ese Dios. Y ese Dios se ha mostrado, como lo mencioné en la predicación anterior, como el Dios que se reveló, hizo pactos y también promesas con Abraham, Isaac y Jacob, y las cumplió. Y también cumplió todas las promesas con aquellos que confiaron en Él y pusieron su esperanza en su palabra, en sus promesas divinas. Entonces, la esperanza es la confianza en aquel Dios que lo que promete, lo cumple. Ellos tenían muy clara entonces la esperanza divina en el Antiguo Testamento. Hoy no hablaré de la esperanza, cómo se refleja, cómo se explica y se amplía en el Nuevo Testamento. Lo haremos después. Por eso el escritor del Salmo 146 conocía muy bien la importancia de tener esa esperanza, pero obviamente de la esperanza verdadera, de la fiel esperanza que muestra la Biblia. Y el texto sobre el cual voy a predicar, pues es el Salmo 146, versículos 5 al 9. Los voy a ir explicando, leyendo y explicando versículos por versículo, frase por frase. Pero antes de entrar y leer este texto, ya en los versículos 3 y 4, el salmista dice que es vano, que es engañoso poner la esperanza en los príncipes de este mundo. Literalmente así dice el texto. Que poner la confianza en los hombres es una gran equivocación. Es una gran equivocación poner la esperanza en los hombres que tienen poder económico, político en este mundo, o que tienen poder en lo personal, o en cualquier hombre. Dice, eso es vano, eso es engañoso. ¿Por qué? Y da la razón. La razón, dice, es que el hombre es frágil,
el hombre es débil, el hombre en un momento está y en otro momento ya no está, dice. El hombre es como un aliento y como los pensamientos, dice, literalmente. Los pensamientos vienen y van. El aliento se inspira y se expira y se acaba. Así es la realidad de los hombres. Por eso dice, esa esperanza es vana y es engañosa. Y por supuesto, está diciendo el salmista, incluyendo todo lo que pueda ser material, aunque pueda ser bueno en este mundo, es vano y es engañoso poner la esperanza en los asuntos materiales. Muy bien, ahora veamos lo que dicen los versículos del 5 al 9. Comencemos con el versículo 5. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Qué hermoso, ¿verdad? Cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Dichoso, es decir, feliz, bienaventurado aquel cuya esperanza es el Dios. Pero dice de Jacob. Ya voy a explicar por qué el Espíritu Santo inspiró al salmista a agregar esa frase de Jacob. Y luego dice, pues cuya esperanza está en el Señor. Aquí la palabra Señor en esta traducción viene de la palabra Yahvé, de las 4 letras que tiene el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y que se ha traducido por Jehová. Es aceptable esa traducción. Otros dicen Yahweh, una pronunciación más como con el idioma inglés, pero realmente la traducción más exacta y la pronunciación más acercada a esas palabras, que era muy difícil de pronunciarlas, es Yahvé. Entonces, de cuya esperanza está en el Señor, en Yahvé, el Dios que se ha revelado como el yo soy, el que soy, el que era, el que es y el que siempre ha sido. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, las personas que confían y tienen esperanza en la ayuda que viene del Dios de Jacob son felices, son dichosos. Aunque tengan problemas y aunque tengan muchas dificultades, pero eso es lo que dice el texto y es lo que debemos de creer nosotros hoy también. Felices porque entonces su vida tendrá sentido, pero además vivirán esa vida que viene de Dios, esa vida auténtica, esa vida que tiene paz interior en medio de tanta maldad, tanto pecado, tanta situación difícil. Y dice, aquellos que confían en ese Dios, el Dios de Jacob, y que confían en el Señor su Dios, pues tendrán una respuesta segura. El texto lo que hace es destacar el poder divino, en primer lugar, que es el Dios de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué es el Dios de Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Cuál es la historia de Jacob? Es una de las historias más interesantes. Cuando uno lee por primera vez la historia de Jacob, uno se encuentra que este hombre, desde que nació, siendo bebé, cuando sale con su hermano, eran gemelos, sale, dice la Escritura, tomándole y agarrándole el calcañar de una vez a su hermano, queriendo quitarlo y ponerse él primero. Desde que nace, se identifica Jacob como un hombre que va a luchar por sus intereses, egoísta, va a pensar en lo que le conviene, en los asuntos materiales, y va a ser un pecador. Bueno, todos somos pecadores. Al nacer, traemos el pecado de Adán y de Eva. Y vemos la historia de Jacob, que resultó que en su vida aprendió a engañar, a mentir, era un embaucador, y siempre se salía con la suya, entre comillas, porque siempre jugaba sucio, hacía las cosas mal. Pero como Dios había escogido a Jacob, no por sus obras, porque no tenía buenas obras, y aún las tuviera no le servirían de nada. ¿Se recuerdan ustedes de haber leído el texto en Romanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? El texto que dice, no habían nacido aún,
pero Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, Dios había escogido a Jacob, lo amaba, pese a su vida, pese a su realidad, pese a sus equivocaciones y caídas y errores. Finalmente es descubierto muchas cosas de su vida en la familia. Él tiene que huir, se va muy lejos y después comienza a sufrir muchas pruebas que son el resultado de sus decisiones, son consecuencias de sus malos actos. Empieza a ser un hombre sufrido, empieza a ser un hombre humillado. Dios permite eso para que él comience a aprender que lo que uno siembra cosecha. Ahora, Dios es tan misericordioso que le da oportunidad. Y luego comienza el Señor a hacer la obra, a trabajar en la vida de él. Empieza a enseñarle que el hombre realmente es muy débil y es muy frágil. Comienza a enseñarle que el hombre debe de buscar a Dios y cuando le busca, pues lo encuentra. El Señor entonces ama a Jacob, pese a que ha fallado muchas veces. Y por cierto, el Señor nos ama pese a que hayamos fallado. El Señor nos ama también porque nos ha escogido por su gracia, por su misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces lo que hace Dios con Jacob, pues es perdonarlo, amarlo, sostenerlo, restaurarlo, levantarlo, lo bendijo, le dio promesas, cumplió las promesas con él, derrotó a sus enemigos, les mostró su gloria al Señor, lo convirtió en el príncipe de Israel. Mire qué gracia, qué Dios tan bueno. Qué lindo es poner la esperanza en un Dios que es capaz de convertir a una persona pecadora en un hombre santo, temeroso de Dios. Lo convierte en el patriarca del cual nacieron las 12 tribus de Israel. En la última etapa de su vida, Jacob es un hombre transformado por la gracia, la misericordia de Dios, también por la disciplina. Pero él ve la gracia de Dios. En la última etapa de su vida es un hombre humilde, es un hombre que ama al Señor, es un hombre que se desprende de todo lo que antes no quería desprenderse. Y él alaba a Dios y lo bendice y lo adora. Y aun cuando llega a sus últimos años, parado y apoyado sobre su bordón, dice que adoró a Dios y lo alabó y lo bendijo. Y por el Señor pudo hablar y profetizar acerca de lo que vendría en la formación del pueblo de Israel. A cada uno de sus hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Entonces, dice, volvamos ahora al texto. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. El Dios amoroso, el Dios que perdona, que ayuda, que restaura, que levanta. El Dios que da nuevas oportunidades, el Dios que da promesas a los que no merecemos y cumple sus promesas en nuestras vidas. Ese es el Dios de Jacob, es nuestro Dios ahora. Aquí en medio de la aflicción es el Dios de Jacob que nos sigue sosteniendo. Antes de conocer a Cristo nosotros nos comportábamos y vivíamos como hijos del diablo. Eso no les gustó, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo claro que el que no hace las obras de Dios hace las obras del diablo. Y algunos que seguían a los religiosos les dijo: ustedes son hijos del diablo, hijos del infierno. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos buscó, nos encontró, se reveló a nosotros, nos perdonó nuestros pecados, nos transformó en hijos de Dios. Nos transformó en príncipes, en hijos. Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto no lo merecemos. Tener esa esperanza en el Dios de Jacob es tener vida auténtica. Es tener una vida que vale la pena vivirla aquí y que se consumará en plenitud en la vida eterna, una vida mejor y totalmente plena, como dije, maravillosa. Por eso es que ahora tenemos nosotros sentido de vivir, tenemos ganas de seguir viviendo, aunque el desánimo quiera entrar,
nosotros sabemos en quién hemos creído, dijo Pablo. En el Dios de toda esperanza, en el Dios que tiene misericordia de todos los pecadores, de todos los hombres que hemos fracasado una y otra vez, una y otra vez. Vemos que en el versículo 6 el escritor dice así, está hablando de ese Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Está diciendo, dichosos aquellos que tienen su esperanza en el Dios de Jacob, en el Dios, el Señor su Dios. Está hablando de ese Dios. Mire qué extraordinario. Entonces, dichosos, felices, bienaventurados todos aquellos son y somos los que ponemos nuestra esperanza en ese Dios creador de todo lo que existe. Todo lo que es, Dios lo ha creado. El hombre aquí en la tierra lo que ha hecho es transformar un poco lo que Dios ha creado. El hombre no es creador de nada, absolutamente. El Dios creador. Y si nos ponemos a meditar un poco lo que la Escritura dice y lo que nosotros podemos ver acerca de que es creador del cielo, si nos ponemos a pensar un momentito, qué extraordinaria creación la que Dios hizo acerca del cielo. El cielo que podemos ver, el de la atmósfera que se pone azulito por la luz del sol, el cielo también de las estrellas, y ahora sabemos que hay galaxias, se pueden ver ya en internet, se puede ver lo que los grandes microscopios, o quiero decir telescopios, han mostrado. Y es extraordinariamente grande, maravillosa, perfecta la creación de Dios con esas galaxias, soles, ya no hay un sol, hay soles, estrellas, lunas, planetas. Eso es maravilloso. Ese es el Dios creador. Cuando nos ponemos a pensar un momento en el creador de la tierra, qué maravilloso es nuestro planeta, pese a la huella del pecado y pese a la destrucción del hombre. Con sus manos destruye y sigue destruyendo el planeta. Pero todavía vemos la grandeza y la belleza de este planeta Tierra. Cuando vemos la creación, ¿verdad? Cuando vemos las montañas, los árboles, cuando vemos los animales, cuando vemos las aves, cuando podemos contemplar el mar y algunos seres vivientes del mar. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. El sol que podemos recibir, el aire, es algo extraordinario. Ese es el Dios que creó la tierra y el mar. Y dice, y todo cuanto en ellos hay. Es impresionante que la tierra que Dios preparó antes de crear al hombre y crear a Adán y Eva, pues la creó teniendo todos los elementos para sustentar al hombre, para su alimento, para su provisión y para todo lo que sabemos ahora que la tierra en sus minerales, metales, es extraordinariamente rica la tierra. Ese es el Dios en que se debe poner la esperanza. Y el mar, ya mencioné algunos aspectos. Entonces dice la última parte del versículo que leímos, y que siempre mantiene la verdad. Es un Dios que es la verdad, enseña la verdad de su palabra, la verdad de sus promesas, la verdad de sus virtudes. Él camina en la verdad, en la rectitud, en la integridad. No es hombre para mentir, para engañar, para arrepentirse. Y luego vemos lo que dice el versículo 7, impresionante. Hablando de ese Dios, el Señor hace justicia a los oprimidos. Ya hemos dicho anteriormente, dichoso el hombre que pone su esperanza en el Dios creador de todo. ¿Por qué? Porque tener esperanza es tener vida. Y ahora lo decimos acá, dichoso aquel que pone su esperanza en el Dios que cuida al necesitado.
¿Por qué? Porque tener esperanza es tener la vida auténtica que Dios quiere que tengamos aquí en la tierra confiando en Él. A los que están entonces oprimidos, Él dice allí en el texto que hemos leído, el Señor hace justicia a los oprimidos, a los agraviados, a los ofendidos, a los engañados. Finalmente el Señor hace justicia porque hay mucha injusticia humana, hay mucha ingratitud, pero Dios dice que hace justicia. Hace justicia aquí en la tierra y la hará cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Su justicia será perfecta. Mientras el hombre sufre todo tipo de opresiones, el Señor le ha prometido hacer justicia y Él lo hará. Por eso es que nosotros mismos no debemos procurar hacer nuestra propia justicia, sino confiar en Él, deleitarnos en Él. Y Él exhibirá nuestra justicia como el sol y nuestro derecho como el mediodía, dice la palabra del Señor. Él es el Dios justo, amoroso, misericordioso. Sigue diciendo el texto, el que da de comer a los hambrientos. Es decir, al que tiene hambre, Dios le dará su sustento. Si pone su esperanza en Él, no lo hará pasar hambre. Le proveerá todo lo que necesita. Suplirá todas sus necesidades básicas, comenzando con el pan. Pero también aquí está hablando de sustentar y de alimentar a los que tienen hambre espiritual, a los que están insatisfechos en su vida, insatisfechos en su alma, insatisfechos en su corazón. El Señor promete alimentar a los que se sienten con hambre a pesar de que tengan abundancia de comida física. Esa hambre de justicia, esa hambre de paz, el hambre que puedan tener de tener gozo y plenitud aquí en la tierra. El Señor promete entonces dar de comer a los hambrientos. Ya hay un texto en el Antiguo Testamento que habla de cómo Dios sacia el hambre, la sed espiritual, que a veces es muy terrible y puede ser mucho más terrible a veces que el hambre física. Isaías 55, versículos 1 o 2 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, yo tengo para saciar el hambre que tiene su alma, su espíritu, su ser interior. A los que tienen esa hambre es porque no tienen paz, tranquilidad, reposo, felicidad. Yo puedo saciar esa hambre y se la doy gratuita. Vengan, vengan, que yo les doy para que puedan beber y comer sin pagar ningún precio. Qué maravilloso es tener nuestra esperanza en ese Dios, en el Dios de Jacob, en el Dios Señor del cielo y de la tierra. Sigue diciendo el texto del versículo 7, la otra frase: pone en libertad a los cautivos. Qué acción tan maravillosa la de nuestro Dios, el Dios único, el Dios verdadero. A los que están presos en las cárceles, si confían en Él, lo que dice el texto, primeramente el texto habla de los presos físicamente. A los que están presos y ponían esperanza en el Señor, Dios prometía sacarlos. No los dejaba avergonzados. Pero también el Señor está hablando desde ya. En el Antiguo Testamento suele suceder que el texto habla de una realidad física, pero también de una realidad espiritual. Casi siempre. Está hablando de aquellos que están presos espiritualmente, que están cautivos en su alma, en su conciencia, en su espíritu, en su interior, y que están esclavizados por los pecados,
están esclavizados por el pasado, por los traumas, por las equivocaciones, por el daño que han recibido o por el daño que han hecho. Hay una esclavitud tremenda, terrible en el hombre. Pero la palabra dice que aquel que pone su esperanza en ese Dios, el Señor los liberta de esa esclavitud y arranca del corazón y del ser toda amargura, arranca todo resentimiento, todo odio, toda aflicción, todo trauma, toda esclavitud que nos mantenga en tiranía. El Señor nos liberta. Los que conocimos a Jesucristo y hemos conocido su gracia, podemos testificar que es verdad que el Señor nos libertó en nuestro interior. Para comenzar, nos libertó de la culpa del pecado. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Nos libertó de la culpa del pecado. Muchos no podíamos sentirnos en plena libertad porque cada pecado o pecado que cometimos o cometíamos tiene sus consecuencias y la conciencia lo va registrando. Y aunque aparentemente la conciencia se puede ir endureciendo, y es cierto, al final eso resulta saliendo en el cuerpo con enfermedades, en la mente con inquietud, ansiedad, temor y aflicción. Pero el Señor nos libertó de todo eso, de esa esclavitud. Pero si alguien está preso físicamente, de manera justa o injusta, y aún si fuera justo el hecho que estuviera preso, si se vuelve al Señor, Dios promete tener misericordia de esa persona. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso. ¿Cuánto más aquellos que pudieran padecer esa cárcel de manera injusta? Dios los sostiene, es lo que dice acá el pasaje. Sigue diciendo en el versículo 8, en la primera y segunda parte dice: el Señor da vista a los ciegos. Miren lo que está diciendo el Salmo. De hecho, hubo milagros de sanidad en el Antiguo Testamento y mayormente en el Nuevo Testamento se ven de cómo Dios sanó a muchos enfermos de diversa enfermedad. Y esta acción divina se ve de manera plena en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sanó a los que estaban ciegos, algunos ciegos de nacimiento. Pero también el Señor habla de una ceguera espiritual que es peor, porque al final la ceguera física, si uno confía en el Señor y cree en Él, es salvo. Pero se puede tener vista física buena. Uno puede tener la vista, cuando el oftalmólogo le dice que usted tiene una vista 20-20, quiere decir que tiene una vista perfecta, no necesita anteojos o lentes. Uno puede tener una vista así, los jóvenes pueden tener vista así. Pero si están en tinieblas, en sus pecados, en sus delitos, están ciegos espiritualmente. ¿Cuántos pueden testificar honestamente que antes de conocer a Cristo estaban ciegos espiritualmente? Yo voy a levantar mi mano, yo sería el primero a levantar mi mano. Estaba ciego, no miraba, no podía mirar ni distinguir espiritualmente que en el Evangelio, en la Biblia, la palabra de Dios estaba la verdad. Creía que la verdad estaba en la filosofía griega, lo creía. No creía que pudiese haber un Dios personal. No creía que Jesucristo pudiera ser tan real para transformar la vida y el corazón y la mente del hombre pecador. No lo creía, estaba ciego. Estaba caminando por los caminos de tinieblas y de oscuridad. No podía ver que en las iglesias donde se predicaba la palabra de Dios, ahí estaba Dios mismo. Estaba ciego. ¿Por qué? Porque señalaba, criticaba, juzgaba a los evangélicos, a los pastores evangélicos. Imagínense qué terrible era yo. Me caían mal, hablaba mal, estaba ciego. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí y se reveló. Y pude ver que Cristo, que Dios en Cristo es la verdad. Ahí en Él está la salvación y la vida. Él es la luz.
y de pronto vi cómo estaba envuelto en pecados, delitos y pecados, como dice la Escritura, y estaba metido en un mundo pecaminoso. Y cómo Dios en su gracia y su misericordia me sacó y pude ver la diferencia y pude entender la Biblia, la Escritura. Todavía hay mucha gente que está ciega espiritualmente y está creyendo en hombres, en religiones, en supersticiones. Todavía hay gente que cree en brujería, hechicería, creyendo que pueden ayudarle. Hay gente que anda ciega espiritualmente. Oyen el Evangelio, pero no oyen, no escuchan. Ven los milagros, ven cómo la gente es transformada, pero no lo ven espiritualmente y creen que no lo necesitan. Pero el Señor, el Dios de toda esperanza, del que nos está hablando el salmista, tiene poder para dar vista a los ciegos, físicamente y también espiritualmente. Sigue diciendo el texto: el Señor sostiene a los agobiados. Así dice esta traducción. Levanta a los caídos, dice la Reina Valera 60. Me gusta esa frase de la Reina Valera 60. Levanta a los caídos. Pero también esta traducción refleja esa verdad desde otro punto de vista. El Señor sostiene a los agobiados. Estar agobiado es estar caído, agobiado. El que está agobiado está cansado, abatido, desmoralizado. Ya no quiere seguir, ya no quiere continuar. Está perdiendo la fe, está perdiendo la esperanza. Agobiados. Mis queridos hermanos, no hay una condición tan terrible como la de estar agobiado. El que está agobiado está a punto de perder realmente la esperanza. Y hablo de esperanza humana. El que está agobiado ya no quiere vivir. El que está agobiado está cansado, quiere tirar la toalla. Ya no quiere continuar enfrentando problemas y dificultades porque ya ve que todo es un problema y ya no ve el lado bueno de las cosas de este mundo. Porque al final todavía vemos el reflejo de la gloria de Dios en este mundo. En el cielo, en la tierra. Y aún en las personas todavía la imagen de Dios se puede ver, aunque esté manchada por el pecado. Pero el que ya está agobiado ya no ve nada bueno ni nada positivo en este mundo. A los que están así, a los que se sienten así, el Señor promete levantarlos. Si ponen su esperanza en Él, los levanta, los fortalece, los transforma, les da promesas y las cumple. Orábamos un momentito con mi esposa ahí en la oficina pastoral y recordaba con gratitud lo que el Señor ha hecho en mi vida desde hace 40 años que tuvo misericordia de mí y los 32 años que llevamos con mi esposa de casados. Cuánta gracia y misericordia ha tenido, decía yo al Señor, y orábamos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llegó a mi vida eran momentos de más agobio y desesperanza. Él llegó en el momento justo, cuando yo lo necesitaba. Y dije: Señor, qué hermoso lo que hemos podido ver. Eres un Dios real. Hemos visto tu gracia, tus favores, tus misericordias. Señor, has sido muy bueno. No merecemos nada. Y alabamos al Señor por sus bondades y sus misericordias. ¿Por qué? Porque estando agobiados y abatidos, el Señor llegó a nuestras vidas y nos transformó en hombres y mujeres que tenemos gozo, que tenemos alegría y tenemos esperanza en medio de este mundo. Tenemos gozo, tenemos fe, tenemos esperanza. Estamos aquí, tenemos esperanza. Estamos aquí, tenemos fe. Estamos aquí adorando y alabando al Señor, tenemos gozo. ¿Quién puede hacer eso? El Dios único, real y verdadero, revelado en Jesucristo de manera muy especial. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador personal. Así que los que vienen a Él y en Él ponen su esperanza, pues son descargados. Él vuelve a darles vida, una vida en abundancia. Vuelve a darles realmente lo que es la felicidad y la verdadera paz, tal como Jesús
siguió anunciando y predicando el Evangelio. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados, trabajados, agobiados. Trabajados en el decir que ya no tienen fuerzas, agobiados, y yo les daré descanso. Bendito el nombre del Señor. Y el versículo 9 dice: el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Qué hermoso es tener la esperanza en este Dios único, verdadero, el Dios de Jacob, siguiendo el pensamiento del salmista. Protege al extranjero. ¿Quién es un extranjero? Bueno, un extranjero es aquel que no está en su país, que no tiene amistades, que no tiene una historia en ese país, que no tiene suficiente conocimiento, que no tiene recursos suficientes, que puede encontrar muchas dificultades. Uno en otro país, y se siente extranjero, se siente raro, extraña su familia, su comida, su entorno, su familia, todo. Pues Dios tiene misericordia de los extranjeros. Dice el texto, Él protege al extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero, imagínense ahora los que están yendo, volviendo al contexto actual, están huyendo de Ucrania, han huido ya casi 3 millones, y se van a otros países, son extranjeros. Y en una situación así, son extranjeros agobiados. ¿Por qué? Porque van con lo que llevan en las manos. No tienen una casa, no tienen parientes, van a otro país a que les den dónde dormir, algo de comer, que tengan un poco de calor para no morir del frío y sostenerse por el tiempo que sea posible. Sus planes y proyectos humanos pues se han desmoronado. Pero el Señor promete que el que pone su esperanza en Él, aún siendo extranjero, Dios lo va a proteger. Y que Dios va a sostener al huérfano. ¿Quién es un huérfano? Aquel que ha perdido el cuidado, la protección, la guía y el amor de los padres. La condición del huérfano es muy dura, muy difícil. Pero Dios promete al huérfano que si pone su confianza en Él, Él será el padre de él y lo va a cuidar y lo va a sustentar, lo va a dirigir. Él es padre de huérfanos y a las viudas. ¿Quién es una mujer viuda? La que ha perdido a su marido, sí, claro, se entiende. Pero colateralmente es aquella mujer que se ha quedado de alguna manera indefensa, sin protección cercana, posiblemente sin sustento abundante porque ha muerto el esposo, sin alguien que pueda apreciarla, cuidarla y defenderla. Claro, puede estar una mujer así, una viuda, pero si esta viuda confiesa y cree y tiene su esperanza en Dios, el Señor la va a defender. Él es defensor de viudas también. Muy bien. Y dice el texto en la parte final, o de la segunda parte del versículo 9, pero frustra los planes de los impíos. Sí, los impíos podrán tener planes y los frustra, los quiebra, los quebranta. Y si son planes contra los hijos de Dios, con mayor razón. Todas estas acciones que hemos mencionado desde el versículo 7, de cómo el Señor hace justicia a los oprimidos, da a comer a los hambrientos, pone libertad a los cautivos, el Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor protege al extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda. Todas esas acciones, esas intervenciones divinas maravillosas ocurrieron en el pueblo de Israel, con los que confiaron en Él, pero se cumple de manera plena en Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Oiga lo que dice Lucas 4, 18, 19, que testifica de eso. Dice el Señor hablando acerca de que se ha cumplido esa escritura en la vida de Él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba leyendo Jesús el libro de Isaías frente a los que estaban allí en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido
para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Todavía hay oportunidad para todos aquellos que ya no tienen esperanza. Cristo les dice, yo soy su esperanza también. La palabra en el Nuevo Testamento dice que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Jesucristo es la encarnación de la esperanza divina. Él es la encarnación. Tener esperanza en nuestro Dios, en Jesucristo, es tenerlo todo. No tener esa esperanza en Cristo, en Dios, es perderlo todo. Es morir en vida. Es comenzar a caminar en el camino del infierno aquí en esta vida. Pero si tiene esperanza de que Dios está a cargo de su vida, usted tendrá fuerza. Tenemos fuerza, tendremos gozo. El Señor renovará nuestra fe. Continuaremos y llegaremos hasta el final de la meta y terminaremos nuestra misión. Él nos sostendrá, nos dará vida y vamos a ver lo que Dios ha prometido que veremos. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Creamos las promesas del Señor y Él nos va a sostener hasta el último día de nuestra vida. Aunque parezca imposible, las promesas del Señor, si hemos confiado en Él, se cumplirán. Abraham se sostuvo por la esperanza, la promesa que Dios le había dicho. Se sostuvo hasta ver cumplida la promesa de que él tendría un hijo con Sara. Y se sostuvo por la promesa y por la esperanza en Dios. Y venció un obstáculo, otro obstáculo, un montón de obstáculos. Hasta que después de 25 años vio la gloria de Dios y vio cumplida la promesa del Señor. Sostengámonos en la promesa del Señor. Sostengámonos en la esperanza de Dios. Y veremos la gloria de Dios. Algunos quizá ya no tienen esperanza de que sus hijos o la familia o tal vez el matrimonio no tienen esperanza de que podrán ver algunas cuestiones. Pongamos nuestra esperanza en el Señor y nuestra confianza en Él y vamos a ver lo que Él quiere que veamos. No nos desanimemos. Al contrario, tengamos esa fe. Lo he dicho en una oportunidad y es oportuno decirlo ahora. Víctor Frank, uno de los grandes hombres de la ciencia, de la conducta, reconocido a nivel mundial hoy, después de muchos años. Estuvo preso, forzado, lo llevaron, 4 años estuvo en los campos de concentración nazi, le quitaron todo, murió toda su familia, pero él nunca, lo dice en su biografía, en su libro principal, El hombre en busca de sentido, se llama ese libro, dice, nunca perdí la esperanza de que Dios me libertaría y saldría con vida de este lugar. Todo estaba en mi contra, dice. El alimento era muy poco. El vestido que nos daban eran restos de ropa. Trabajando 16 horas a menos 1 o 2 grados en invierno. La mayoría moría. Pero yo tenía la esperanza de que Dios me daría la oportunidad de salir y que yo testificaría al mundo cómo Dios me sacó de este lugar. La esperanza de él era que Dios le iba a permitir también escribir un libro que había comenzado antes de entrar a los campos de concentración, porque él sabía que ese libro iba a ayudar a muchísimas personas. Esa fe en Dios lo sostuvo en el campo de concentración. Mis queridos hermanos, ¿cuánto más nosotros vamos a estar sostenidos
si tenemos la esperanza en que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros, que Dios cumplirá sus promesas y que nosotros las creemos. Pónganse de pie, por favor. La esperanza divina es la felicidad del creyente aquí en la tierra. La esperanza en Dios es la fortaleza del creyente en el presente. Si seguimos manteniendo la esperanza en el Cristo vivo, en el Dios revelado, en su palabra y en sus promesas, tendremos fortaleza y tendremos gozo en medio de la prueba. Porque sabemos que los cristianos tenemos la victoria asegurada, porque Cristo ya la ganó cuando resucitó al tercer día. Solo estamos esperando el momento glorioso cuando Él venga de nuevo por su iglesia para consumar la victoria plena por la eternidad. Amén. Si hay aquí alguna persona que no tiene a Jesucristo y no tiene esperanza de que su vida cambie, su familia cambie, su matrimonio cambie, su futuro económico cambie, que no tiene esperanza de ir al cielo porque piensa que no puede entrar o porque no es digno o porque no lo sabe. Si hay desconsuelo y desánimo, si no tiene esperanza, este es el momento para que usted entregue su vida a Jesucristo, para que crea en el Dios de Jacob, también el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que levanta a los muertos, que da vida a los muertos. El Dios que convierte el desierto en fuentes de agua viva. El Dios que transforma al hombre y a la persona en mejores hombres y mujeres. Si alguien necesita recibir a Cristo y quiere recibir a Cristo y quiere tener esperanza y fe y la salvación y la vida eterna, ahí donde está, levante su mano. Si alguien quiere recibir a Cristo, levánteme su mano ahí donde está. ¿Hay alguien que necesita recibir a Cristo? Levánteme su mano. Si alguien quiere hacerlo a través de las redes sociales, diga conmigo esta oración. Si alguien lo quiere hacer aquí, por favor, haga esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Creo en ti, oh Dios Todopoderoso. Pongo en ti mi esperanza. De aquí en adelante, mi esperanza eres tú. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía.